Hola a todos nuevamente. El día de hoy nos corresponde iniciar una nueva asignatura, en este caso la matemática financiera. En este primer video vamos a ver algunos de los fundamentos que nos van a guiar a entender mejor la misma. Partamos viendo inicialmente una pequeña ramificación de lo que es la matemática. Entonces vamos a tener por acá la matemática en general. Y vamos a indicar que la misma se conoce, que se va a dividir en dos grandes ramas. La primera, la matemática pura, y por otro lado tenemos la matemática aplicada. Muy bien. Dentro de la matemática pura vamos a tener aquella matemática, por ejemplo, vinculada al cálculo diferencial, de la mano con el cálculo integral. Tenemos también, por ejemplo, el álgebra lineal, y tenemos las ecuaciones diferenciales. Esa es una matemática pura. Muy bien. Entonces, en esta primera rama tenemos estas de acá, ¿no? Una matemática pura vinculado al cálculo diferencial, al cálculo integral, a lo que es el álgebra lineal y las ecuaciones diferenciales. Entonces tenemos eso. Vamos por el lado de la matemática aplicada. Dentro de la matemática aplicada, por ejemplo, tenemos la estadística, tenemos los conocidos métodos numéricos, y es precisamente dentro de esta matemática aplicada que está la matemática financiera. Ahí está la matemática financiera. Muy bien, entonces, dentro de la rama de la matemática aplicada tenemos a la matemática financiera. Muy bien. Perfecto. Bien, entonces ya sabemos de dónde viene esta matemática financiera y lo que corresponde saber es en qué consiste. Entonces vamos a indicar por acá lo siguiente. La matemática financiera también se conoce como matemática mercantil. Vamos a decir entonces, o matemática mercantil. ¿Qué va a estudiar la matemática financiera o matemática mercantil? Estudia las operaciones financieras. Vamos a anotarlo con otro color. Las operaciones financieras vinculadas principalmente
con el intercambio, y le colocamos en otro color, de flujos de dinero. El intercambio de flujos de dinero. Estos flujos de dinero obviamente van a tener cambios a lo largo del tiempo. Tomando en cuenta variaciones en el tiempo. Perfecto, muy bien. Podemos entender entonces a la matemática financiera o matemática mercantil, aquel estudio de las operaciones financieras vinculadas al intercambio de flujos de dinero. Estos van a tener variaciones a lo largo del tiempo. Muy bien. Adicionalmente, vamos a comentar que la matemática financiera es una herramienta de lo que se conoce como finanzas. Vamos a colocar con otro color. Por ahí está. Perfecto. Entonces, es una herramienta de las finanzas. Ahora, expliquemos qué son las finanzas. ¿Qué vamos a entender por finanzas? Bien. Vamos a entender por finanzas, vamos a decir que las finanzas son una rama de la economía la cual se encarga de estudiar, coloquemos con otro color, la gestión de dinero y capital de cualquier agente económico. Cuando hablamos de la gestión de dinero, estamos indicando básicamente cómo va a ser la administración de este dinero, de dónde se va a sacar y en qué se va a invertir. O por el otro lado, de dónde obtenemos el dinero a través, por ejemplo, de un crédito y cómo lo vamos a devolver. A ese crédito le podemos llamar un monto de capital, puede ser inicial o final, pero básicamente esta gestión la vamos a vincular con la administración de este dinero y capital a lo largo del tiempo. En esto consisten las finanzas. Cuando dice de cualquier agente económico, podemos enunciar algunos. El agente económico individual, que somos nosotros, personas. ¿Ya? Entonces tenemos un primer agente económico que es a nivel individual, nosotros. En ese caso estamos hablando de unas finanzas de tipo personales. Acá hablamos, reiteramos, de las finanzas personales. Estas finanzas personales van a estar en función de la educación financiera que uno tiene respecto a lo que es sus activos, sus pasivos, la administración de sus ingresos y sus gastos. Entonces, esta podríamos vincular, reiteramos, al grado
de educación financiera que tiene el individuo. La mentalidad, ya sea corto, largo o mediano plazo de cada uno de estos. Entonces vemos las finanzas personales. Aquí vemos las finanzas personales. Podemos ver cómo gestiona dinero un individuo, cómo consigue dinero. Tendrá que vender de repente su fuerza de trabajo, entonces eso es gestión, cómo lo administra, cómo hace su aplicación de educación financiera. Será ahorrador, de repente gasta mucho, de repente es un buen inversionista, aplica algunas reglas de educación financiera, por ejemplo, aplica la regla 70-20-10, donde el disponible que tiene de dinero lo va a destinar un 70% al consumo de los bienes de primera necesidad y otros en la pirámide de Maslow, un 20% irá a activos que generen intereses y un 10% se irá netamente al ahorro. Podrá aplicar tal vez otra regla, podría ser una 50-30-20, dependiendo, pero esto es educación financiera. Entonces, eso es llevar unas finanzas personales a nivel, en este caso estamos hablando individual. Eso es gestionar tu dinero y tu capital. Podemos hablar de las finanzas, ¿sí?, a un siguiente nivel. Podemos hablar de las finanzas de las empresas. Básicamente, las finanzas de las empresas están vinculadas a lo que le llamamos estados financieros. En estos estados financieros veremos los resultados de la inversión, el tema de los créditos, por ejemplo, el tema de la administración financiera. Por lo tanto, acá estamos hablando netamente de finanzas de tipo corporativas. Muy bien, esas son finanzas corporativas. Cuando hablamos de las finanzas en el campo empresarial, cómo se gestiona el dinero y el capital que tienen las mismas. Podemos pasar a otro tipo de finanzas, el cual va a aplicar a un estado, a una economía de país. Podemos decir entonces por acá, un estado, el cual va a estar vinculado a las cuentas nacionales, y en ese caso hablamos otra vez de la gestión de dinero y capital, pero a nivel estado. Lo harán distintas autoridades, acorde a nuestra normativa, ¿no? Y en ese caso ya no hablamos de corporativas, sino hablamos de finanzas públicas. Hablamos de finanzas públicas. Entonces, tenemos ese escenario y tenemos una última vinculado a aquellas finanzas que nos ayudan a entender la gestión de dinero y capital entre países. Entonces, estamos hablando básicamente de la relación entre países de una economía o de una estructura internacional o mundial, donde vamos a considerar, por ejemplo, variables macroeconómicas, y en este caso hablamos de las finanzas internacionales. Hablamos de las finanzas internacionales. Ahí está, ¿no? Entonces, para entender finanzas requerimos matemática mercantil o matemática financiera, ¿no? Para entender cómo se gestiona el dinero y el capital. Vamos a ver este dinero y capital en el intercambio de flujos de dinero a lo largo del tiempo. Esto obviamente va a implicar un cierto riesgo. De acá podemos mencionar que esto va a estar sujeto a un nivel de riesgo.
Este es un tema probabilístico, por lo tanto, nos interesa bastante conocerlo a la perfección en algunos casos. Muy bien. Entonces, dado esta definición general, podemos pasar a lo siguiente, al siguiente fundamento, que es hablar de los flujos de caja. Podemos anotar por acá. Flujo de caja. ¿Qué vamos a entender por flujo de caja dentro del contexto de la matemática financiera? El flujo de caja va a ser una representación gráfica. Es una representación gráfica de las entradas y salidas de dinero y sus implicaciones en una línea de tiempo. ¿Qué son sus implicaciones? Estas implicaciones pueden estar vinculadas, por ejemplo, a financiamiento o crédito, como queramos llamarlo, o también vinculadas a toma de decisiones respecto a inversión. Entonces, reiteramos, es una representación gráfica de las entradas y salidas de dinero y sus implicaciones, que podrían ser estas, ¿sí? Vinculadas a la línea de tiempo. Perfecto. Esto va a ser entonces un flujo de caja, el cual es un fundamento necesario para lo que es la matemática financiera. Entonces tenemos dos flujos de caja básicos, los cuales con los temas posteriores vamos a ir perfeccionando. Tengo uno primero por acá. Que tiene esta estructura. Tenemos un valor de entrada. Los valores de entrada van a ser generalmente con flechas hacia abajo. A eso le llamamos un valor presente. Bien, esas son entradas de dinero. Flecha hacia abajo, entrada de dinero. Flecha hacia arriba, salida de dinero. Acá vamos a hablar del valor futuro. Ahí está. Justamente esto que vemos por acá es la línea de tiempo. Esta de acá va a ser para nosotros la línea de tiempo. Muy bien. Y cuando cuando intercambiamos flujos de dinero a lo largo del tiempo, ¿sí? Respecto a las variaciones del tiempo, el dinero tiene un costo. Este costo del dinero tiene un nombre y se lo denomina interés. Entonces vamos a tener por acá un interés. Entonces tenemos un valor de entrada, uno de salida, y acá van a afectar dos variables, la variable tiempo y la variable interés. Enseguida aclaramos un poco más. A este primer modelo de flujo de caja le llamamos capitalización. Capitalización. Tenemos dinero hoy, invertimos, transcurre un cierto tiempo, se genera un tipo de interés y va a resultar un valor futuro. A eso le llamamos
capitalización. La capitalización va vinculado a la inversión. La capitalización va a ir vinculado a la inversión. ¿Qué es invertir? Es gestionar tu dinero. Es gestionar tu dinero. Muy bien. Entonces tenemos inversión. Esa es una primera estructura de flujo de caja. ¿Puedo tener otra? Reitero, son flujos básicos que los vamos a ir perfeccionando cada vez más. Puedo tener esta estructura. Por acá tengo esta otra. Tengo una salida, tengo una entrada. Esta salida en un primer escenario se va a denominar valor presente. Y la salida otra vez es el valor futuro. Nuevamente va a transcurrir un cierto tiempo y cuando el dinero se somete a la variable tiempo, tiene un costo y este costo se llama interés. Pero acá la estructura, noten, es algo distinta porque el dinero está inicialmente como salida, no como entrada, ¿no? Este escenario se aplica, ¿no?, cuando nosotros nos financiamos o sacamos un crédito o préstamo, como quiera llamarse. Entonces, esto se da en un proceso denominado actualización. Algunos también le llaman descuento. La actualización se da entonces en procesos ya no de inversión, sino de crédito, préstamo o financiamiento. O financiamiento. Entonces, en este caso hablamos de actualización. Este es un segundo esquema básico de los flujos de caja. Muy bien. Ahí está. Bien. La variable que nos va a llamar la atención en estos flujos de caja básicos que hemos trazado es la variable interés. Entonces, podemos hablar un poquito de esta. Podemos decir que el interés, ya hemos anticipado, va a ser ¿qué? El interés lo vamos a definir de la siguiente manera. Bien. El interés, vamos a decir en términos sencillos, es el costo del dinero ¿sí? Es el costo del dinero ajeno. Si alguien, por ejemplo, se presta dinero, va a tener que incurrir en un interés. Por otra parte, también podríamos decir que es una ganancia que tiene el dinero. Es el costo del dinero ajeno o de un tercero. ¿No? Es el costo del dinero ajeno o de un tercero. Algunos también le llaman la ganancia del dinero. Es la ganancia del dinero. Este interés se lo va a definir mediante un porcentaje y a eso le vamos a llamar tasa de interés. Entonces, este interés se puede definir en un porcentaje y a eso se le denomina tasa o tipo de interés.
Entonces tenemos tasa o tipo de interés. Bien, esto viene de un pacto que generalmente es legal y vamos a tener que pagar acorde a la transacción o negociación, ya sea de la inversión, crédito o préstamo, ¿no? Entonces, lo que corresponde ahora es ver los distintos tipos de intereses que se van a ir dando en estos flujos. Por ejemplo, tenemos dos básicos. Tengo un interés simple. Y tengo un interés compuesto. Entonces, esto es lo que nos corresponde ver hacia adelante en estos escenarios de flujos básicos y con distintos montos, obviamente, ya sea para el valor presente o valor futuro, a lo largo de distintas operaciones financieras que vamos a ir viendo. De momento, estos son los fundamentos básicos, así que podemos empezar con algunos ejercicios de nivel inicial relacionados al interés simple. Para eso requerimos un espacio adicional, vamos con eso.